deseamos pedir, mejor dicho, la presencia de Dios en nuestro medio, allí donde cada uno nos encontramos. Y para hacerlo vamos a inclinar nuestros rostros en reverencia para pedir la dirección de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús, queremos elevar esta plegaria dándote gracias, Padre, porque nos reúnes en este hermoso sábado, Señor, para estudiar tu palabra, tu pensamiento y que podamos aprender de ellos. Amén. Te suplicamos que la presencia del Espíritu Santo, donde nos encontremos cada uno en su lugar, se haga presente y también que tus santos ángeles nos acompañen. Amén. Vivimos tiempos muy difíciles y empeorarán. Por eso necesitamos de la guía de tu santa palabra para poder subsistir, Señor, y permanecer firmes en nuestra fe. Solamente de tu mano. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien. Muy bien, mis queridos hermanos, hermanas. Hoy vamos a comenzar a estudiar un segundo libro. Acabamos el mes pasado de estudiar el libro Preparación para la crisis final del pastor Fernando Chay. Lo hemos estudiado durante varios meses, un hermoso libro, un referente. Y hoy vamos a comenzar otra vez con otro libro de un pastor adventista que se llama El perfil de la crisis venidera. Lo hemos repartido por los grupos de WhatsApp en copia PDF a todos nuestros contactos para que cada uno tenga el libro y lo pueda seguir desde su casa, desde su móvil, desde su ordenador y poder acompañarnos para poder profundizar. Un saludo para el hermano Francisco Un saludo. y su esposa Esther. Feliz sábado. Feliz sábado. Hola, hola, disculpen, bueno, nosotros tuvimos, ¿cómo están? Disculpen. ¿Qué tal, hermano? Un saludo. Bien, Francisco, bien. Miren, nosotros tuvimos que viajar porque mi cuñada está complicada de salud, así que les pido oración por ella. Amén. Ya, está muy complicada y tuvimos que viajar desde Santiago a Quillota. Ya, nosotros acabamos de llegar, o sea, llegamos hace como una hora aproximado. Y así que no vamos a poder compartir con todo el grupo porque nosotros pensábamos que queríamos, o sea, yo lo que le había comentado a usted, mi hermano Gerardo, Sí, que exacto. estuvieran participando todos los del grupo, de mi grupo, y no lo vamos a poder hacer, así que momentáneamente voy a estar yo en representación del grupo. Amén. ¿Cómo no, hermano? Otra vez, hermano, bienvenido a ti y obviamente a todo el grupo también. Y nosotros estamos grabando, hermano, y después vamos a subir la grabación para compartir a aquellas personas que no han podido estar presentes. ¿Vale? Amén, ya, gracias, Eh, hermano. hermano Carlos. ¿Cómo se llama la señora para que así hagamos la oración, Francisco? Se llama Susana Montoya. La señora Bueno, Susana Montoya. ¿Cómo no? Va a ser tenida en nuestras oraciones y para todas aquellas personas también que necesitamos del Señor. Amén. Estaba comentando, mis hermanos, que vamos a comenzar a estudiar este libro ahora porque los tiempos son muy difíciles y necesitamos una guía. Me gusta mucho la introducción que hace el pastor Mansell. Vamos a empezar a leerlo ahora porque habla exactamente de eso, de una guía. Este libro consta de 10 capítulos y la introducción, pero sabemos que por la introducción tenemos 2 reuniones. Y después los capítulos también de acuerdo al tiempo que podamos disponer, no entre una hora o hora y media, no más, porque si no se hace muy cansador. Y a ¿sí? veces los capítulos son extensos. Y los capítulos son extensos, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a leer en la página número 2, dice así la introducción. Las predicciones humanas y la más segura palabra de la profecía divina. En segunda de Pedro, el primer versículo que encabeza,
capítulo 1, versos 16 y 19, lo leemos, y dice así: porque no hemos seguido fábulas ingeniosas cuando os hemos hablado del poder y de la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su majestad, porque Él recibió honra y gloria del Padre Dios, cuando una voz vino desde la magnífica gloria y dijo: este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo, lo que nosotros conocemos como el Monte de la Transfiguración. Tenemos también la palabra profética más segura, dice Pedro, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Amén. Hay una predicción de un autor muy famoso en su momento, muy famoso, fue de Orson Welles, ¿sí? O George Wells. Y acá menciona, entre otras cosas, detalles interesantes. Dice así: el famoso historiador, novelista y visionario británico Herbert George Wells, en 1933, publicó una novela titulada El aspecto de las cosas que sucederán. Fíjense que usted en el año 1933 también ascendía en Alemania el Kaiser como canciller, Adolfo Hitler. Se estaban experimentando cambios muy importantes, se estaba reconfigurando el mapa de poder político y militar, la Europa de la post-Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Describió en ella la historia del mundo durante los próximos 173 años, es decir, hasta el año 2106. George Wells, como visionario y evolucionista, creía que la sociedad humana avanzaba certeramente hacia la perfección. En la lucha por la supervivencia de los más fuertes y mejor adaptados, se producirían retrocesos ocasionales, pero la tendencia general sería siempre en dirección ascendente hacia la utopía. ¿Y qué es una utopía? Podemos definirlo, es una palabra que muy especial. Hoy por hoy mucha gente tiene utopías en la cabeza y es una representación idealizada y perfecta de una sociedad, ¿no? A menudo considerada como irrealizable en la práctica. Por ejemplo, la utopía que hoy estamos viviendo es la Agenda 2030. Es una sociedad perfecta. Si tú vas a los sitios web donde se habla desde la ONU, la Agenda 2030, hay 17 ítems y en esos hay 167 puntos que describen a la perfección una sociedad perfecta. No va a haber hambre, no va a haber una equidad, va a haber igualdad de condiciones, va a haber las necesidades básicas cubiertas para toda la humanidad, etcétera, un planeta conservado, va a haber eh, todo lo que el hombre pudiera desear para vivir en una sociedad perfecta. Pero eso no se va a realizar. Es una utopía. Es más que utopía, es una trampa. Pero bueno, es así. En ese entonces pasaba exactamente lo mismo, ¿sí? Se pensaba que después de la atroz guerra, de la Primera Guerra Mundial, de tanto sufrimiento, tantas muertes, países que quedaron devastados, el hombre había aprendido la lección y que desde ese entonces ya comenzaría una carrera ascendente hacia una perfecta convivencia entre los seres humanos. Eso es lo que tenía en la cabecita este señor. Sí, sí. Dice: no sorprende entonces que Wells haya presentado en su novela la historia futura en términos luminosos. Pero George Wells tuvo un rudo despertar cuando la Segunda Guerra Mundial hizo añicos su utópico sueño. Como resultado, en 1945, un año antes de su fallecimiento, este señor, Wells, publicó su último libro titulado La mente al final de la tráiler. Se ha dicho que esta obra es un débil grito de desesperación.
el autor reconoce en ella el fracaso de sus predicciones. Él dice, yo me equivoqué. Tenía buenas intenciones, pero fallé. Uno de sus capítulos se titula No existe configuración de las cosas futuras, lo cual es una cándida admisión del fracaso de su profecía. Este hombre falleció en el año 1946 y él hizo obras muy clásicas como La máquina del tiempo. Él quería solucionar a través de sus novelas o mostrar un camino que el hombre puede llegar a estar mejor. Y para nada, no pudo. Otra de las fuentes que tenemos para que la gente pueda pensar que puede haber un futuro mejor son las predicciones de los mediums, dice el autor. Así son las predicciones humanas. Fallan con mucha frecuencia. La sección titulada Vida del periódico de Idaho Statesman en Estados Unidos del 23 de enero de 1995, hace unos 30 años, contenía un artículo titulado Los mediums no lograron detectar la cercanía de su año malo. En ese artículo, el periodista Jim Emery, que había estado siguiendo la pista a las predicciones de los mediums desde 1978, encontró que estos generalmente se desempeñan en forma horrible, pero en el año 94 les fue un poco peor aún. A continuación presentamos una muestra de sus predicciones. Ellos decían, Frank Sinatra será nombrado embajador de Italia. Nunca lo fue. En la década del 90, una cantante de pop muy famosa fue Madonna, y se le habían hecho muchas predicciones, porque esa señora tenía demasiada fama mediática en el mundo por sus músicas exóticas, sus coreografías, y le habían pronosticado a ella que se casará con un jeque del cercano oriente y se convertirá en una esposa totalmente tradicional. Eso tampoco nunca ocurrió. Charles Manson será sometido a una operación que cambiará su sexo y será puesto en libertad. Se fue un asesino serial en Estados Unidos, tampoco sucedió. Hermano Iván. Esto a mí me trae a colación en el año 2019, en Argentina, creo que fue esto, en una de esas emisoras, en un canal de televisión, entrevistaron a una bruja, a una pitonisa de esas que dan las predicciones para el año siguiente. Ya hoy en día no se llaman brujas, sino arquitectos de sueños y otros nombres más videntes y no sé. Canalizadoras. Canalizadora. La mujer dijo que el año 2020 sería el año más exitoso para el mundo entero, la economía estaría por los cielos, que a las personas le iría bien, bueno, todo el mundo feliz y perfecto. Esa mujer hizo esas predicciones como en el mes, como comenzando diciembre. Resulta que a finales de diciembre del 19 ocurrió lo que ustedes saben, la pandemia que se extendió por todo el mundo en el 2020 y fue el peor año que tuvimos desde que los que tenemos uso de razón, los que estamos nacidos hoy en día tenemos uso de razón, ha sido el peor año para el mundo entero, para las grandes potencias, para los pueblos pobres, para el mundo en general. Y esta mujer predijo que iba a ser el año más exitoso. Y después ese video de esa entrevista que le hicieron a esa pitonisa, lo ponían por las redes sociales y hasta los mismos entrevistadores se reían y decían, pero ¿cómo? Si esta mujer predijo que iba a ser y mire todo lo que está pasando allá en tal parte, en tal sitio, en tal. O sea, es una prueba verídica de que no son más que mentirosos, falsos promiseros. Así es, así es. A diferencia de las predicciones no confiables de los mediums o de los pronosticadores serios como George Wells, la Biblia. Un saludo a nuestra querida hermana Graciela. Bendiciones. Feliz sábado, hermana. Chao, para Graciela. Dice que la Biblia ofrece lo que 2 de Pedro 1:19 llama la palabra profética más segura. Amén. El contexto de esta declaración es la transfiguración de Jesús.
Pedro estaba convencido de que Cristo regresaría a este mundo en poder y gloria porque había presenciado la transfiguración. Es decir, Pedro estuvo junto con Santiago y Juan en el monte de la transfiguración y él vio la divinidad. Él personalmente, sus ojos vieron, y entonces él creyó, pero no solamente dijo voy a creer por lo que mis ojos vieron, sino porque la palabra profética lo dice. Y en ese momento, cuando él dice esa expresión, el Nuevo Testamento no existía. Él se refería íntegramente al Antiguo Testamento. Y él lo toma como base. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Entonces lo que Pedro está diciendo es que tenemos una palabra más segura que su testimonio ocular. ¿Cómo puede ser esto? Aquí está la respuesta. Lo que Pedro vio en el monte de la transfiguración lo convenció de que Jesús regresaría a este mundo en poder y gloria. Pero el lector y el que esto escribe no estuvimos con él, por lo que debemos aceptar la palabra de Pedro en cuanto a lo que él vio era prueba de la segunda venida. Pero este no es el caso de la profecía bíblica. Nosotros que estamos viendo el cumplimiento de las señales de la venida de Cristo que anuncia la Biblia, tenemos evidencias más dignas de confianza que el testimonio ocular de Pedro. Es en este sentido que la profecía bíblica es más segura que aceptar la palabra de Pedro como testigo ocular. Interesante. Y acá nos habla que la Biblia es como una carta. Ahora vamos a leer una experiencia personal del pastor Donald Mansell que nos ilustra lo que él está diciendo ahora. Y dice así, la Biblia es como una carta de navegación por la cual un piloto lleva un barco hasta su destino. En forma singular, a medida que estudiamos las profecías de la Biblia referentes a la segunda venida de Cristo y presenciamos el cumplimiento de estas predicciones en nuestros días, se acrecienta nuestra confianza en la profecía bíblica para los últimos días y por ende en la misma Biblia. La siguiente ilustración lo ayudará a comprender mejor este punto. Esta es la experiencia del pastor Donald Mansell cuando él era niño. Creo que todos después vamos a estar de acuerdo porque la verdad que es así. Él dice, cuando yo tenía 4 años de edad, mis padres se mudaron de Río de Janeiro, Brasil, a Recife, ciudad situada en la costa noreste del país, o sea, por el Atlántico, más arriba. Viajamos en un transatlántico. Mi padre se hizo amigo del capitán del barco. Un día, este lo invitó a que lo acompañara en el puente y me llevaron con ellos. Él era un niño. Lo único que recuerdo es al piloto que hacía girar una enorme rueda con muchas manijas. No vi una carta de navegación de gran tamaño frente al timón que el piloto usaba para guiar el barco. Si hubiera tenido más edad para comprender y examinar el mapa, habría visto la costa brasileña en el lado izquierdo y el océano Atlántico en el lado derecho. Nuestro barco llegó a las afueras del puerto de Recife a eso de las 2 de la mañana y echó anclas. La ciudad ha recibido ese nombre porque frente a su costa hay un arrecife de coral, lo que hace muy difícil la entrada al puerto. Mis padres nos despertaron, nos vistieron y nos llevaron a cubierta hasta la baranda del barco. Desde allí miramos el mar en la oscuridad nocturna. Papá señaló una luz oscilante que avanzaba hacia el barco. Nos dijo que era una lancha que traía a un piloto que guiaría nuestro barco hasta el puerto. Cuando la lancha llegó junto al barco, divisé al piloto vestido con su traje blanco. Si lo hubiera acompañado hasta el puente de mando y tenido más edad para comparar el mapa del puerto con el mapa de navegación en alta mar, habría descubierto que la única diferencia entre las dos era que la del puerto era mucho más detallada, la carta de navegación, el mapa, y tenía bien marcados el arrecife y los bancos de arena. Habría notado también que la carta de navegación del puerto de Recife coincidía en todos los puntos importantes con la carta de navegación en alta mar.
La Biblia es la carta de navegación en alta mar, las Sagradas Escrituras. Sus profetas nos muestran claramente lo que nos aguarda en el futuro. Daniel, Juan, Ezequiel, Jeremías y tantos otros. Los cristianos del pasado y del presente han guiado su vida por sus enseñanzas y han sabido que las profecías bíblicas son dignas de confianza. Con respecto a esta experiencia, a mí me ha tocado también una experiencia en la década del 90. Yo vivía en Curazao. Curazao es una isla que pertenece a Holanda. Y en la ciudad, es una ciudad turística en el Mar Caribe, está arriba de Venezuela, unos 50 kilómetros. Y tiene un puerto, es turística, y entran los cruceros turísticos. Son moles, ciudades flotantes. Y para que entraran al puerto donde bajan los turistas, hay un puente, que es un puente que es mecánico, móvil, se abre y deja pasar tremenda mole. A veces nos poníamos al lado de la orilla y no nos alcanzaba levantar la cabeza para mirar tremendo, un gigantesco barco turístico. Pero cuando estaba viniendo del Mar Caribe para entrar al puerto, había una lancha pequeñita, azul, que se acercaba afuera, antes de entrar, y hacía este trabajo. El piloto del crucero, el que manejaba, no podía, porque los márgenes que tenían eran de escasos metros. Tremendo, inmenso barco, y tenía no más de 5 metros por lado. Entonces, el que sabía exactamente cómo entrar el tremendo crucero turístico en un espacio tan estrecho, era una persona que estaba viviendo y conocía la entrada de ese puerto en Curazao. Y cuando salían, exactamente lo mismo. La lancha se ponía delante, visiblemente, del crucero, así enfrente, y el que subía seguía la lancha, y seguía una lancha azul pequeñita, pero un crucero, ustedes se imaginan, es gigantesco. Y para poder no chocar a los costados, porque eran en metros nada más. Y entraban y salían toda la semana. Hay que mirarlo, es interesante. Ahora dice el autor, la carta de navegación del puerto de los adventistas. Como cristianos adventistas del séptimo día, creemos que a medida que nuestro barco, nuestra iglesia, se aproxime al puerto celestial, encontrará peligrosos arrecifes que podrían hacer zozobrar nuestra fe. En 1 Timoteo 1:19, el autor dice, cita este versículo, y si leemos ese versículo dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Por eso Dios nos ha dado una carta de navegación del puerto de nuestro destino para guiar nuestro barco a través de los arrecifes, de las circunstancias. Los arrecifes son lugares donde la superficie del agua no es profunda. O sea, no puede entrar un barco con mucha seguridad porque va a encallar, va a chocar con esos bancos de arrecife o de arena o de roca y puede quebrar el barco y hacerlo naufragar. Por eso es muy difícil navegar por los arrecifes. Hay que conocer muy bien por debajo el camino. Por arriba no se ve todo agua, pero por debajo no es muy profundo. Esta carta de navegación son los escritos del espíritu de profecía. Bueno, José Antonio. Sí, quisiera comentar el énfasis que pone Elena White cuando habla de los peligros de este tiempo del fin, que será un tiempo, como dijo Jesucristo a los apóstoles, cuando le preguntaron, ¿cuándo será el fin del mundo? Lo primero que dijo Jesús es, que nadie os engañe,
a los apóstoles. Y Elena White repetidamente aconseja que la mejor forma de superar las trampas del enemigo de este momento que cada vez va a ser más difícil es acudir a la palabra de Dios. Amén. La Sagrada Biblia, la revelación de Dios, nos dará la luz para en cada momento cómo tenemos que actuar. Exactamente. Dice así el autor, el espíritu de profecía es un conjunto de materiales escrito por Elena de White, quien, según creemos, fue inspirada por Dios. Creemos que como la carta del puerto de Recife coincidía con la carta de navegación de alta mar en todos los detalles importantes, del mismo modo los escritos de Elena de White concuerdan con la Biblia en todos los puntos significativos. Al comparar estos escritos con la Biblia, hemos concluido que han sido inspirados divinamente. La Biblia es la carta de navegación en alta mar puesta a prueba a lo largo de los años, que nos indica si nuestra carta del puerto ha sido inspirada por Dios. Es una figura que está empleando. A través de los siglos, la iglesia cristiana está avanzando en este mundo, en este devenir, que cada vez está peor. Entonces, para que la iglesia no pierda el rumbo en este mundo y que no sea absorbida por el príncipe de este mundo, tiene que tener una carta de navegación que le muestre por dónde debe ir y cómo debe ser. Entonces, esa carta de navegación a través de los siglos ha perdurado, se ha querido pervertir, se ha querido quemar, se ha querido destruir, se ha querido anular, se ha querido a esa carta de navegación a través de los siglos, que la Sagrada Escritura se la prohibió en muchísimos países, etcétera, pero sigue por gracia divina, todavía sigue con nosotros. Últimamente, en estos últimos tiempos, en el último siglo, no se ha tratado tanto de destruirla porque se ha comprobado que no puede destruirse, no se puede quitar del ser humano la palabra de Dios, sino que ahora el enemigo ha cambiado de táctica y la adultera. ¿Quieren Biblia? Ah, bueno, ahí tienen Biblia. Y te da una versión muy cambiada, te da otra versión y otra versión y otra versión. Ahí tomen Biblia, pero adulterada. Sí. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que el poder de Dios todavía está con su iglesia y que esa carta de navegación es vigente. Pero para mayor seguridad, el Señor ha dado una carta de navegación que es perfectamente compatible con esa, como lo era la carta de navegación del transatlántico que venía en alta mar, pero cuando va a llegar al arrecife, va a entrar al puerto y tiene que hacer unas maniobras muy, muy delicadas, necesita más datos, necesita más conocimiento del terreno in situ. Y es ahí donde entra a actuar el espíritu de la profecía al final del tiempo, en los escritos de la hermana Juan. Amén. Dice así: no pedimos disculpas por creer que Elena de White fue una profetisa de Dios y que sus escritos fueron inspirados divinamente. Pero alguien podría abrigar dudas. ¿No son acaso los profetas algo que pertenece al pasado? A mí me lo han preguntado muchas veces. Pero eso, los profetas eran en la antigüedad. Ahora no. Ahora tenemos la Biblia. Incluso evangélicos nos dicen, no, ya no hay más profetas. Los profetas son los que están en la Biblia. Otro grupo, al contrario, levanta profetas y apóstoles a mansalva, ¿no? Ponen en los púlpitos, el profeta tal y el apóstol tal. Pero bueno, hermana Ivette. Pero hasta la misma iglesia adventista dicen que la profeta escribió fue para su época, no para la época actual. Bueno, eso sí, lamentablemente, tenemos que ser conscientes y ser honestos que lamentablemente dentro de la propia iglesia adventista también últimamente Sí, no la aceptan. le están dando duro. Pero bueno, eso también estaba profetizado, ¿eh? Exacto. ¿Sí?
Dice, ¿tendrá el pueblo de Dios de los últimos días un verdadero profeta? Consideremos lo que la Biblia dice acerca de esto. Bueno, para responder a esa pregunta, pero que los profetas eran para la antigüedad, ahora ya no hace falta profeta. La Biblia misma, en el libro de Joel, capítulo 2, vamos al libro de Joel. Nos dice, sí, versos 28 y 29, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Sí? Habla de un contexto escatológico, este profeta, que al final del tiempo Dios iba a levantar a profetas, a visionarios, a siervos de Dios, que incluso también tendrían la potestad de hacer milagros de parte de Dios. Pero Perdón, especialmente Joel, ¿cuánto era? Joel capítulo 2, versos 28 y 29. Esto para el final del tiempo. La Biblia misma en el Antiguo Testamento predice que habría de nuevo otro espíritu de profecía al final del tiempo. El don de profecía y la iglesia remanente de Dios. En Apocalipsis 12:7 leemos. 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Está claro que se trata de un lenguaje simbólico y creemos que la Biblia es su propio intérprete. Entonces, permitamos que la Biblia interprete el significado de estos diversos símbolos. Y el autor nos hace este análisis breve, pero muy bueno. Dice, ¿qué representa el dragón? En el mismo capítulo 12 de Apocalipsis, pero en el verso 9, hermano José Antonio, apágame el ventilador, por favor. Porque te está haciendo. Apágame el ventilador. Sí. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. El diablo representa a Satanás, de modo que por sustitución podemos decir Satanás estaba furioso con la mujer. El dragón, que es el diablo y Satanás, estaba en furia, enrabiado, como dice acá, ¿no? Furioso con la mujer. ¿Y qué representa a la mujer? El apóstol Pablo dice a la iglesia en 2 Corintios 11, verso 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. De manera que Satanás está airado con la iglesia de Dios y peleará contra ella y perseguirá al remanente de los descendientes de la iglesia. Fíjense ustedes que no va a perseguir al final del tiempo a la iglesia. La iglesia como organización en Apocalipsis llega hasta el capítulo 12. Del capítulo 13 en adelante ya no hay más iglesia, como entendemos como concepto de iglesia. Hay un remanente, es el resto, lo que quedó de la iglesia. ¿Sí? Y ese remanente es el que continúa la labor de Dios en este mundo en el enfrentamiento directo con Satanás. El remanente es lo último que queda de algo. Por lo tanto, el remanente de los descendientes de la iglesia es el pueblo de Dios, la iglesia verdadera de los últimos días. Y Apocalipsis 12:7 nos presenta las características por las cuales podemos identificar a este pueblo. O sea que Satanás, fíjense ustedes, hermanos, que él tiene muy claro quién es su enemigo que desafía su poder y autoridad en este mundo. Satanás reclama este mundo. Satanás le dice a Jesús, este mundo es de pecadores y este mundo me pertenece.
Yo gobierno acá y no quiero saber que tú vas a venir a quitármelo porque ellos, la raza humana, ha decidido servirme a mí. Por la buena o por la mala, eso es lo de menos. Ellos me prefieren a mí. Entonces, Jesús le dice, es cierto, esta raza te ha seguido, pero hay alguien que no quiere hacerlo. Es un remanente, es un pequeño remanente que no se rinde a ti, ni a tu autoridad, ni tampoco quiere servirte a ti. Por eso Satanás odia a este remanente, porque es la garantía de que Jesús va a regresar a buscar a ese remanente. Si no hubiera remanente, Jesús no tiene nada que hacer en este mundo. Pero como hay un remanente que desea por sobre incluso su deseo de vivir, servir a Dios, y no le va a importar nada, ni siquiera su supervivencia, su alimento o su seguridad personal, sino servir a Dios, Dios tiene una deuda con ese remanente. Y Jesús oró por ellos. Juan capítulo 17 dice, Padre, lo que tú me diste, yo quiero que estén donde yo estoy. Y yo tengo que ir a buscarlos. Por eso esa lucha milenaria de ese remanente o esa iglesia, ese grupo que no quiere sujetarse, no quiere aceptar la autoridad de Satanás en sus vidas. Por eso, al final del tiempo, esta batalla se torna ya de una manera muy violenta, porque obviamente Satanás tiene que jugar todo, porque los tiempos de Dios también se están por cumplir. Los tiempos de Dios eran la primera venida y la segunda venida de nuestro Señor. La primera como sacrificio expiatorio para tener autoridad para volver a reclamar a los suyos. Y la segunda venida está muy próxima. Por eso Satanás lo sabe. Y está preparando todo o una sociedad que rechace al que viene. De una u otra manera. Llamémosle ateísmo, llamémosle materialismo, llamémosle Agenda 2030, llamémosle el nombre que tú quieras. Pero todos esos representan que no aceptan a Cristo como su Salvador personal, excepto ese pequeño remanente. Y ese pequeño remanente es el que Jesús viene a buscar en su segunda venida. Entonces, dijimos, de manera que Satanás está airado con la iglesia de Dios y peleará contra ella y perseguirá al remanente de los descendientes de la iglesia. Por lo tanto, el remanente de los descendientes de la iglesia es el pueblo de Dios. Los mandamientos de Dios. La expresión los mandamientos de Dios parece evidente que se refiere a los 10 mandamientos, pero permitamos que la Biblia lo puntualice. En Deuteronomio 4:13 dice así, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Así que el pueblo remanente de Dios obedecerá los 10 mandamientos, con la ayuda de su gracia, capacitadora, por cierto. Pero, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Acabamos de leerlo. Apocalipsis capítulo 12 menciona, Satanás tiene guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo, el ángel de Apocalipsis 19:10 explica a Juan, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, el testimonio de Jesús que posee la iglesia remanente de Dios se llama el espíritu de profecía. El apóstol Pablo dice lo siguiente acerca del testimonio o espíritu de profecía. En 1 Corintios 1, 6, 7 leemos, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, la iglesia de Dios, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación
de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje Bien. establece 3 puntos. Primero, el testimonio de Cristo es uno de los dones del Espíritu Santo, que Efesios 4:11 llama profetas. En 1 Corintios 14:22 lo llama profecía. En la Biblia, cuando se habla de profeta, normalmente nosotros creemos que es un visionario, es un hombre que habla del futuro. Por ejemplo, el profeta Juan, el profeta Ezequiel, el profeta Daniel o el apóstol Juan, que era profeta. Pero en la Biblia esa es la segunda acepción. La primera acepción, la más aceptada, es que eran predicadores. Ser profeta es ser un predicador. Ser una profetisa era una predicadora que predicaba la palabra de Dios. A los que tenían visiones y sueños y se les revelaba el futuro, a ellos se les decían visionarios, además de profetas. ¿Sí? Entonces, él derramó este don para confirmar o colocar su sello de aprobación sobre su iglesia verdadera de los últimos días y no sobre cualquier iglesia. Es decir, la iglesia de Dios que persigue Satanás, porque Satanás no persigue a todas las iglesias. Satanás tiene muchas iglesias y tiene muchos pastores. Satanás tiene un solo enemigo. Satanás no persigue a las más de 10.000 iglesias evangélicas y según datos estadísticos en el mundo, si sumamos las iglesias evangélicas o que no son católicas, romanas, entre iglesias y grupos superan las 30.000 organizaciones. Y sin embargo, Satanás no las persigue a ellas. Persigue a una sola iglesia. Pero esa iglesia, el apóstol Juan en Apocalipsis le da 3 características que Satanás odia, por la cual persigue a esa iglesia y le hace la guerra y los va a matar y los va a encarcelar y le va a quitar el dinero y le va a quitar las propiedades y le va a hacer pasar penurias. Y toda esa persecución que se fue a través de los siglos se va a acrecentar al final del tiempo, porque Satanás no quiere esa iglesia. Y esa iglesia tiene 3 características. Y esa característica la dice el mismo apóstol Juan en el capítulo 12 y en el capítulo 14. En el capítulo 12 dice, guardan los mandamientos de Dios, tienen el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesús. Y en el capítulo 14 dice, tiene la fe de Jesús. Guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. La iglesia que guarda los mandamientos de Dios reivindica la validez de los 10 mandamientos, tal como está en la Escritura. La iglesia que tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, es decir, que los profetas hablan de acuerdo a la Biblia. No se van. El testimonio de Jesús en su vida, en su ministerio acá, era solamente así dice Jehová. Él tenía un firme fundamento, incluso cuando tuvo su mano a mano con Satanás, después del bautismo de Juan el Bautista, y los 40 días que el Espíritu lo llevó al desierto a hacer un ayuno, y Satanás se aprovechó y se metió en el medio y lo tentó. Jesús ni siquiera rebatió nada. Él no polemizó con Satanás. Él se fue a la Biblia y le respondió con, así dice el Señor. Cuando tenía hambre, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de la palabra de Dios. Bien. Y después tírate de arriba y demuéstrame que tú eres el Dios. Y no tentarás al Señor tu Dios. Y él siempre decía, escrito está. Ese era el testimonio de Jesús. Asentarse íntegramente en lo que decía la palabra de Dios. No había lugar para modernismos, tradición, educación superior. No había espacio, y no lo habrá, en las mentes de los siervos del Dios del Altísimo del final del tiempo, lugar para decir, no, pero es que la Biblia era para
la época de ellos, o los escritos de Elena de White era para los puritanos de Estados Unidos del siglo XVIII y siglo XIX. Era para ellos, no es para nosotros. Ellos no tienen el testimonio de Jesús, lo rechazan. ¿Por qué? Porque no se atienen a la Biblia y solo la Biblia. Y después tienen la fe de Jesús, porque Jesús tenía en su testimonio una dependencia tal en la dirección de Dios que todo lo que él hacía, la hermana Juárez menciona que él salía todas las madrugadas a orar separado de los discípulos y pasaba horas en el anochecer y amanecer orando a Dios para ese día. Es decir, la oración que él tenía aumentaba y fortalecía la fe, una relación tan personal por fe con el Padre, que ese era un ejemplo para que nos diera a nosotros de que nosotros, ejerciendo la misma vida de oración y fe que tenía Jesús, podía ser y podemos ser victoriosos como él lo fue, porque su testimonio como ser humano en la tierra era mostrarnos que no es imposible obedecer a Dios, que tenemos el poder del cielo de someternos a la voluntad divina y ser perfeccionados según el Espíritu Santo lo va haciendo día a día. El testimonio de Jesús era que si yo lo hice siendo hombre y me mantuve, ustedes también pueden hacerlo. Ese era el testimonio de Jesús. Y por fe, él tenía una relación por fe tal que todo lo dejaba a las manos del Señor. Y queridos hermanos, nosotros cuando tengamos pruebas, y las tenemos también en el presente, son pequeñas pruebas que nos van puliendo. Y si nosotros podemos fortalecernos, salir bien de esas pruebas, el Señor permitirá otras un poco mayor para que esa fe que hoy nos hizo salir bien y seguir creyendo en el Señor, nos sea de experiencia para la que viene. Porque las pruebas van a seguir, obviamente, acercándonos más y cada vez serán peores. Nosotros hoy no tenemos, creo que ninguno tiene problema de persecución. Algunos sí, de diferentes maneras. Hay hermanos que los persiguen en la iglesia, no los dejan hablar, ¿sí? Les quitan el micrófono. A nosotros hace años que nos quitan el micrófono y no quieren ver en la iglesia. El hermano Francisco también, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tú predicas no está conforme a lo que ellos tienen en su cabecita, que es una mezcla de un evangelio bíblico relajado con costumbres mundanas, ¿sí? Rebajado. Pero hay hombres y mujeres siervos de Dios que no están dispuestos a mezclar lo santo y lo profano. Sus niveles de aceptación, sus niveles de consagración están según así dice Jehová. No podemos negociar ciertas cosas. Entonces, ahí es donde comenzaremos a tener persecución, pero va a llegar el momento en que la persecución se acentuará más y más. Entonces, ¿quién va a soportar para permanecer fiel? Aquellos que hayan tenido una vida de fe y experiencia con el Maestro. Y esa vida de fe y experiencia, como lo dice la palabra, y valga la redundancia, es una experiencia. No es leer un libro, hacer una formación espiritual, ni nada que sea. Es una experiencia diaria, continua, de vivir lo que tú predicas. Si tú no vives lo que tú predicas para el cielo, tú no eres una persona veraz. No hay verdad en ti. No está la verdad en ti. Tú dices tener la verdad, pero no está la verdad. Cuando tú
vives lo que predicas, entonces la verdad está en ti, porque tus obras confirman tus palabras. Esa es la experiencia que tenía Jesús. Jesús predicaba, pero vivía lo que predicaba. Y eso le daba rabia a los rabinos. No podían soportar. Y por eso el pueblo lo seguía, porque veía autoridad en él. Ustedes se imaginan a una persona que sea una, vamos a decir, que tenga buen dinero, posición económica muy holgada, y que hable de piedad, y de pronto se pone al lado de él una persona que tiene hambre y le pide, ¿tú me puedes invitar a una comida? No, no puedo, no puedo, no tengo tiempo, no, no puedo, no puedo. Y así, así. Digo, ¿de qué te sirve el dinero? Si alguien te pide que le des una fruta, una comida, y tú nunca quieres hacerlo. Una cosa es, pero estás diciendo en la iglesia que tú siempre aportas, que tú tienes esto, tú tienes... No es así. Es un ejemplo que estoy dando como muchos otros. Vivir lo que predicas era la vida de Jesús. Los fariseos no. Ellos, y Jesús le decía, ustedes son sepulcro blanqueado, ustedes por afuera son, la gente los admira, pero por dentro son ladrones, son egoístas, son avaros, son mentirosos, son engreídos, son orgullosos, etcétera, etcétera. De ahí es que la iglesia de Dios, a la que Satanás hace guerra, esa iglesia tiene la característica que guarda los mandamientos de Dios, vive los mandamientos de Dios y tiene una experiencia con el Altísimo por fe. Y Satanás teme a esa iglesia, porque con esa iglesia no pudo vencerla y continuamente trata de, como no la puedo vencer, la voy a infiltrar. Y se saca de la iglesia a otros, a unos y a aquellos, por medio de la infiltración, por medio del engaño, etc. Esa es la continua batalla entre los siervos de Dios y los siervos del innombrable. Satanás tiene muy claro que los que guarden los mandamientos de Dios, tengan la fe de Jesús y tengan el espíritu de profecía, que se sometan solamente en la Biblia y en la Biblia sola, grandes enemigos, porque no solamente ellos escapan de su poder, sino que ellos van a quitar almas de las redes de engaño del enemigo. Y Satanás dice, no, absolutamente no, no te lo voy a permitir. Si tú quieres quitarme un alma que yo domino, vamos a tener que ir a la guerra. Vamos a tener que pelear duro. Por eso este pueblo siempre ha padecido persecución y al final del tiempo lo seguirá teniendo, pero en extremo, porque este conflicto tiene que acabar algún día. Y solamente aquellos que se mantengan en estos tres elementos o parámetros que el cielo aprueba son los que serán llamados victoriosos sobre el dragón, sobre la bestia y victorioso sobre el falso profeta. Continúo leyendo. Sí. Vamos a tomar el último ítem. Profetizar es para los creyentes y no los incrédulos. En 1 Corintios 14:22, Pablo establece un importante principio concerniente al don profético. Él dice que la profecía es para señal, no a los incrédulos, sino a los creyentes. En otras palabras, el don profético es para los que, habiéndolo probado con la Biblia y encontrado que está en armonía con la palabra de Dios, han aceptado su autoridad. No es para los incrédulos, no es para los que han rechazado su autoridad o no la han aceptado todavía. Lo cual significa que nosotros que creemos en la inspiración divina de los escritos de la señora White y los aceptamos como auténticos, nosotros como puesto de avanzada, acá en España, aceptamos el don profético y lo defendemos
y lo ensalzamos, porque el que ha inspirado a la señora White es el mismo Espíritu Santo que inspiró a Pablo, que inspiró a Pedro, el mismo Espíritu que inspiró a Daniel, a Juan, a Ezequiel, a Jeremías, a Moisés, a todos. Y el mismo autor de la palabra de Dios, de la segura palabra profética, es el mismo autor que inspiró la mente de esta señora. Amén. Por eso nosotros creemos que la palabra profética más segura al final del tiempo, sumado a las Sagradas Escrituras, es el don profético o el ministerio de la señora White. Estamos en libertad de usarlos con los que tienen el mismo punto de vista. Mantener esta posición no tiene nada de siniestro ni engañoso. Los cristianos de otra fe aplican el mismo principio cuando predican a Cristo a los judíos. Los cristianos bíblicos aceptan la autoridad del Antiguo y el Nuevo Testamentos, pero los judíos aceptan únicamente la del Antiguo Testamento. Y entre paréntesis, los evangélicos aceptan solamente lo del Nuevo Testamento. Pero si los apóstoles, todos los apóstoles, y Jesús en primer lugar, le dio toda la autoridad al Antiguo Testamento, ¿quién soy yo para decir, no, esto solamente, eso es para la vieja dispensación, eso es para el viejo pacto? Eso no es para nosotros. Nosotros tenemos un nuevo pacto. Eso es para los judíos. Nosotros somos cristianos. El Antiguo Testamento ya no sirve. Y si no sirve, ¿por qué el Señor Jesús lo usó? ¿Por qué lo usaron todos los apóstoles? Todos. ¿Quién soy yo para decir ahora no sirve? Bien. Como resultado de esto, los cristianos emplean el Antiguo Testamento para convencer a los judíos de que Jesús es el Mesías prometido. Sin embargo, después que un judío acepta el Nuevo Testamento como divinamente inspirado y a su Cristo como el Mesías prometido, los cristianos están en libertad para usar toda la Biblia con el fin de convencerlos de las demás enseñanzas del Nuevo Testamento. Mis hermanos, nosotros no podemos pretender, como siervos de Dios, que podemos parcializar la revelación según la moda o según la edad o según los términos contemporáneos de criterio. Nosotros sabemos que la Biblia nos habla de un relato histórico desde la creación hasta la segunda venida de Cristo, del milenio y vuelta de nuevo a la normalidad, según el plan de Dios, de una tierra restaurada. Pero al final del tiempo, el Señor ha levantado a un profeta o a una profetisa, para ser más exacto, porque Él quiso levantar en dos oportunidades previas, Elena de White, a dos hombres, y no quisieron. Y esos dos hombres estuvieron en el movimiento milerita y rechazaron, tuvieron visiones, los dos hombres, uno blanco y uno negro, en la época de Elena White. Y dijeron, no, esto es mucho para mí. No, yo no puedo. No, esto a mí me da miedo. Y el blanco dijo, no, a mí me da miedo porque yo no sé hablar en público. Y el negro dijo, no, yo soy negro. Acá estaba en plena guerra civil o casi, bueno, había mucho esclavismo, era una sociedad muy diferente a la que conocemos ahora. Dice, yo negro, de raza negra, ir a predicar a los blancos, pero me van a agarrar patadas. No, esto no es para mí. Y rechazaron. Entonces, por tercera vez, el mismo Espíritu Santo buscó a otra persona y se lo dio a una muchachita, a una adolescente de 17 años. Hasta que ni su salud estaba bien. Y en las mismas visiones ella dijo, yo sí lo voy a aceptar, Señor. Yo no sé, no tengo fuerza. No te preocupes, yo te daré fuerza. Y ella no le daban esperanza de vida, ni siquiera, no iba a llegar ni siquiera a los 20 años, decía. No va a llegar, esta chica no va a llegar. Había tenido un accidente en la cabeza y estuvo en coma, y estuvo muy enferma, debilitada, dejó los estudios, y dijeron, no, esta chica pronto va a morir. Y sin embargo, en esa época, llegar a los 87 años era un récord, y ella llegó. Porque aceptó el don de profecía y el Señor la preservó. Tenía un ministerio que desarrollar.
Daniel tuvo un ministerio de 70 años en Babilonia. Los 70 años de Jeremías lo pasó Daniel en Babilonia. Y la hermana White tuvo un ministerio de 70 años en la Babilonia moderna, al final del tiempo. Y si los adventistas que dicen que creen, y otros directamente dicen que no creen, pero lo que dice que creen, pero que no obedecen a ciertos aspectos de la pluma inspirada, ¿a qué le llaman creer? Tú le dices, hermano o hermana, a nosotros nos pasó, hermano, hermana, usted, ¿qué piensa de la reforma por salud? Ah, no, hermano, Jesús comió carne. ¿Qué creer es ese? Si a nosotros se nos aconseja, no se nos ordena, porque el Señor nos llama a reflexionar, a que tomemos decisiones, se nos aconseja a conservarnos en nuestro físico, en nuestra salud, sanos. Porque si tenemos un cuerpo sano, vamos a tener una mente sana. No hay una mente sana en un cuerpo enfermo. Es imposible. Ah, no, pero nosotros no podemos. Y cosas como esa. Entonces, aquellos que son tocados por el Espíritu Santo y que se someten a esos 3 parámetros que el cielo aprueba para clasificar a su iglesia del tiempo del fin, que guardan los mandamientos de Dios, tienen el espíritu de profecía, aceptan, no solamente a la hermana Juárez, aceptan toda la Biblia. Nosotros hemos tenido hace poco una experiencia muy triste, pero muy triste, con otros puestos de avanzada que nos estaban acompañando. Y querían ellos que nosotros viviéramos como ellos, y nos tuvimos que separar, porque estaban fornicando de manera abierta delante de nosotros. Nosotros no podemos permitir eso. Y yo hablé con ellos, hermano, nosotros no podemos. Nosotros estamos llamados a ser santos. Y si ustedes quieren esa vagabundería entre ustedes, háganlo ustedes, con nosotros no cuenten. Jugar a la pelota en sábado, comer carne, la vestimenta deplorable. Hombres y mujeres que venían a reunirse los sábados, el sábado, como si fuera el jueves, el viernes, no se cambiaban ni la camiseta, ni se, perdóneme hermano, ni se duchaban, nada, venían así como si nada, con unas licras las mujeres que venían que parecían lo que no debiera ser, entre otras cosas, y decían que venían de puesto de avanzada. Y nosotros quisimos hablarle y nos pegaron una inquisición, no, hermano, que ustedes que se creen, no, pero no, señor, las normas de Dios son altas. O tú te sometes a la norma de Dios, o tú eres descartado por Dios. Hay cosas que no podemos negociar. Y no debemos negociar. El Señor nos llama en este tiempo a ser santos. Y nosotros, como los 3 siervos o los 4 amigos de Daniel capítulo 1, propusieron en su corazón no contaminarse. Y de todos aquellos hombres y mujeres temerosos de Dios que propongan no contaminarse, Dios estará con ellos. Amén. Dios estará con ellos. De ahí es que tenemos que tener esa fe de Jesús y perseverar en el conocimiento de Dios y en la fe de que Dios estará con nosotros. Amén. Él no abandona a sus hijos. Y si alguien te viene a querer rebajar la norma, como siempre lo dije, cuidado, alerta, mira por dónde te viene ese espíritu engañador, porque te está viniendo y te va a caer en cualquier momento. Alerta. Hay cosas que tú no puedes negociar como cristiano. Hombres y mujeres de la antigüedad preferían que lo empalaran, que lo ataran a un poste, le echaran rama seca a los pies, le prendieran fuego, pero no se iban a rendir a Roma. Y si tengo que morir, alabado sea el Señor. Y morían cantando. Y ese testimonio de no haber sentido dolor y morir adorando y cantando y alegres en la pira de fuego, convertía en la plaza pública a muchísimos. La historia volverá a repetirse. Vamos a llegar hasta aquí, mis queridos hermanos.
porque quería comentar algo que el hermano Francisco me hizo una pregunta, y bueno, si tú quieres, hermano Francisco, hablamos un poquito sobre este tema que me escribió por privado y queremos compartirlo también. Vamos a llegar hasta acá. Continuaremos en la introducción, la segunda parte, el próximo miércoles, Dios mediante, también a las 20 horas, hora de España siempre, para seguir estudiando la segunda parte de la introducción de este libro y después traemos el primer capítulo. Pero el hermano me preguntó la vez pasada, por privado, por qué nosotros se cuentan los años con un signo menos y con un signo más, o sea, antes de Cristo, después de Cristo. Y resulta, hermano, yo te cuento, y también para los demás, que en la antigüedad no se contaba el tiempo o no se relataba los acontecimientos en la línea del tiempo como lo hacemos hoy. Tanto en la Biblia como en escritos antiguos, siempre se contó, porque no estaba unificado lo que sería la unidad del tiempo, de acuerdo a eventos locales. La Biblia habla siempre, al segundo año del rey Usía, al quinto año del rey Nabucodonosor, y todo lo que pasaba localmente, de acuerdo a cuando murió el rey, o cuando hubo un terremoto, o cuando hubo una sequía, una hambruna en ese año, etc. Eso eran parámetros para medir el tiempo, pero locales, acontecimientos locales. Entonces, tantos acontecimientos que transcurrieron a través de los siglos y de los milenios, que la Edad Media, el Papa en el año 1568, el Papa Gregorio XIII, dice, esto ahí tenemos, ellos tenían la Biblioteca Vaticana, ellos tenían todo el registro reconocido, sí, tenían el registro reconocido para poder llevar el cómputo de la historia, pero no sabían cómo poder relatarlo. Entonces, la cuestión era que ellos tenían una confusión, no podían decir, ¿cómo podemos contar? Entonces él reúne a un consejo de sabios, Gregorio XIII, y le dice, señores, vamos a hacer una cosa, tenemos que ordenar todo esto, porque no podemos citar tal evento porque el rey, ¿en qué año? Entonces ellos empezaron a ordenar, y en la Edad Media surgió una frase muy clásica, que se separó todo se separó. Están saludando acá a una gente que vienen. Se separó todos los acontecimientos, como era la Iglesia Católica Apostólica Romana, desde el nacimiento de Jesús. Ellos le llamaban antes del día del Señor y después del día del Señor. Entonces todo se dividió en dos grupos de acontecimientos: antes de que naciera Jesús y después que naciera Jesús. Entonces ahí comienzan, y todos los historiadores empezaron a ordenar un poco. Entonces se menciona que, haciendo cálculos específicos de todo lo que ellos tenían como conocimiento registrado en la Biblioteca Vaticana, empezaron a redefinirlo como antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, si hubo algún evento que sucedió 300 años antes de Cristo, le ponían, obviamente, el año 0 era, o el año 1, porque no existe 0, el año 1 era el año en el nacimiento de Jesús. Entonces, un evento que era atrás o antes del nacimiento de Jesús, lo ponen en el año menos 300 o 300 detrás del nacimiento de Jesús. Y si hubiera alguna, por ejemplo, nosotros sabemos que Israel fue destruida por el Imperio Romano en el año 70 de la era cristiana o después de Cristo. ¿Por qué? Porque desde que Cristo nació pasaron 70 años hasta que vino Tito y sus huestes y devastó todo lo que era la provincia de Judea, una provincia rebelde, y quedó hasta el día de lo que se originó la diáspora, la separación, la desfragmentación de lo que sería la provincia, una de las provincias del reino, ¿sí? Porque eran muy rebeldes, eran
insoportables, ingobernables, eran muy problemáticos. Bueno, eso es un evento. Entonces siempre se comenta desde antes de Jesús, todo es menos, o sea, 300 años atrás del nacimiento de Jesús, 500, 1000, 2000. Eso es por un lado. Y después la pregunta es que también el hermano Francisco nos dice, ¿por qué nosotros, o por qué se cree que han pasado 4000 años desde la creación hasta la venida de Jesús? No hay un cálculo exacto, no lo hay, que fueron 4000 años. Pero si uno estudia el Antiguo Testamento y las genealogías y los años que duraban los hombres, desde Adán, Adán vivió 960 años, pero engendró a tal, a tal, a tal, y cuando a los 300 años engendró a tal, pero murió con 700 años. Entonces van sumando, restando, van sumando, sumando, y ellos asumen, los que investigan, que fue alrededor de 4000 años que pasaron. Uno dice que fue menos, pero el calendario judío, el calendario caraíta, el calendario litúrgico judío, menciona que los judíos hoy están viviendo en el año 5768, ¿sí? O sea, no estamos viviendo en el año 2025, ¿no? Porque ellos tienen otro calendario, pero ellos tienen el calendario, según ellos, nosotros estaríamos llegando los 4000 más 2025, sería 6025. Ellos tienen 5768. O sea que son unos 400 y pico, 500 años de diferencia. Es decir, no hay una fecha exacta porque nadie conoce la fecha exacta. En primer lugar. Y en segundo lugar, tampoco es seguro el año en que nació Jesús. Por registros históricos, se cree que fue alrededor del año, de lo que hoy conocemos como el año -2, -3, en el cómputo que hizo Gregorio XIII, los sabios, que él hizo un comité de sabios para organizar el calendario, porque en ese momento se usaba el calendario juliano, y el calendario juliano viene del Imperio Romano, que lo había tomado de los egipcios, ¿sí? Entonces, en ciertos lugares, por ejemplo, en la Europa Oriental, utilizan el calendario juliano todavía. Pero cuando la Iglesia Católica toma el poder y del conocimiento, funda el calendario gregoriano, de Gregorio XIII, ¿no? Para poder organizar mejor, porque el calendario juliano tenía muchas fallas, ¿sí? De ahí es que hay 10 días que nunca se han vivido, porque se contaba tan mal la fecha con el calendario juliano que se vio necesario poner un calendario que sea más preciso, ¿sí? Todo esto a raíz de querer celebrar especialmente la fiesta de la Pascua en el momento correcto de la Pascua. Entonces, como pasaban 30, 50 años, se desfasaba el calendario, ¿sí? Porque el día no tiene 24 horas, no lo tiene 24 horas y 11 minutos aproximadamente, y es por año, y esos 11 minutos se van sumando, se van sumando, se van sumando y forman otro día. Y cuando pasan las décadas forman otro día, y forman otro día, y forman otro día. Entonces se van desfasando las fechas, lo que serían las fases lunares de la órbita del Sol. Es un tema muy complejo, pero el hombre no tiene fecha precisa, y en el conteo que hizo ese comité de sabios de Gregorio XIII, se olvidaron los 3 años, se cree, que un general romano, que fue emperador después, pero él tomó el control de Roma, ¿sí? Durante 3 años como general, y después se proclamó emperador. Entonces cuentan sus años de emperador, entonces, pero no cuentan los años que él rigió como emperador, pero no nombrado, sino como general. Esos 3 años se desfasan, no están contemplados, se les pasó, no lo sé. Entonces, esos 3 años hacen que
nosotros, digamos, Jesús murió en el año 31, pero a los 33 años. ¿Pero cómo? ¿No nació en el año 0? Bueno, técnicamente sí, pero realmente no. Si él murió o él fue bautizado en el año 27, ¿sí? Pero él tenía 30 años, no tenía 27 años. O sea, hay 3 años de diferencia. Por eso ese desfasaje de 3 años hace que hoy, teóricamente hablando, no estemos en el año 2025, técnicamente hablando, estamos en el 2022, estamos 3 años atrás, ¿sí? Otro dice, no, es para adelante, estamos en el 2028. O sea, son interpretaciones que no le hacen mucho a la cuestión, pero sí a nosotros, la hermana Huay no habla de 4000 años en sentido, nunca lo habla en sentido escatológico, lo habla en sentido, digamos, histórico. Hay mucha gente, especialmente los que siguen a Víctor San Vicens, que mencionan que Cristo va a venir en el año 2031, porque se van a cumplir 6000 años del sacrificio de Jesús y Cristo tiene que venir. Porque Cristo fue crucificado en el año 31, a los 33 años. Entonces, a los 6000 años, se terminan los 6000 años, pero la hermana White jamás hace aseveraciones de ese tipo. Este hombre tuerce las escrituras y los testimonios para sus fechorías, porque la verdad que es un personaje, este Víctor. Pero bueno, para confundir, pero nunca, nunca la hermana White toma. Aparte, cuando ella habla de 4000 años, fíjese usted el detalle, ella habla en 3 diferentes episodios de la vida de Jesús y ella dice que se cumplieron 4000 años. Habla del nacimiento de Jesús cuando nace de la Virgen María y ella dice, y pasaron 4000 años. Después ella dice que se cumplieron 4000 años en el bautismo de Jesús. Cuando comienza su ministerio se cumplieron 4000 años. Y después ya habla también de los 4000 años en la muerte de Jesús. En el sacrificio expiatorio, cuando fue sacrificado, se cumplieron 4000 años. Entonces, ¿en cuál 4000 años escatológico sirve? Ninguno, porque ella habla de dato histórico, por un lado. Y otro lado, obviamente más contundente aún, ella habla de los 4000 años hace 120 años, en el año 1870, 1890, 1901, de 4000 años. O sea que si se cumplió en el año 1890, cuando escribe que se cumplieron 4000 años, se cumplieron 4000 años en ese año que ella escribe. Entonces hoy estamos en el año 6130, si lo tomamos exactamente. Ella nunca habla escatológicamente de los 4000 años de Jesús. Habla de un dato histórico. Es como decir, mira, yo ya me estoy acercando a los 60 años. El otro mes cumplo 60 años. Y yo ya estoy, pero yo no estoy hablando que a los 60 años va a aparecer algo en mi vida que va a cumplir escatológicamente un cumplimiento profético en mi vida. No, nada que ver. Yo estoy hablando de mi edad. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, si alguien viene y me graba o dice, el hermano Gerardo dijo que el próximo mes va a cumplir 60 años, entonces, y que va a pasar algo, y cuando el mes que viene no pase, el hermano Gerardo es un falso profeta. Y si yo no hablé de ninguna profecía de mi edad, ¿se entiende, hermanos? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. La hermana Joy habla hace más de 100 años que se cumplen los 4000 años. O sea, si se cumplieron en la época en que ella escribió, si es que estaba inspirada por el Espíritu Santo, entonces hoy ya tenemos 4100 años, mínimo. Hoy, mínimo, mínimo. Entonces, no, ella nunca habla en términos escatológicos. Esta gente tuerce las escrituras. Por eso los 2000 años que quedan desde la muerte de Jesús hasta el 2031, porque dice que se fue sacrificado en el año 31, entonces 2000 años completan los 6000 años, 4000 años desde la creación hasta la muerte de Jesús,
y 2000 años desde la muerte de Jesús hasta el año 2031. Entonces se cumplen los 6000 años y ahora viene el milenio. No hay base bíblica. ¿Cómo nosotros podemos pensar así? Nosotros si queremos pensar así, no podemos pensar, no hay ningún inconveniente, pero no es lo correcto. Y primero estamos confundidos y segundo vamos a confundir a los demás o a llevar herejías a los demás. De ahí que tenemos que tener mucho cuidado con abrazar ciertas... La hermana Juan menciona que nosotros después de 1844 no hay fecha profética. Hay fechas, hay tiempo profético, pero no hay un tiempo profético determinado, que es distinto. Un tiempo profético determinado es cuando tú sabes cuándo comienza y sabes cuándo va a terminar. El versículo de Daniel 8:14 es hasta 2300 tardes o días o años, días proféticos, años literales, en que el santuario se iba a purificar. Perfecto, 2300, muy bien. ¿Cuándo comienza? Y el ángel le dice, desde que se haga la orden de restauración del templo. ¿Y cuándo fue eso? En el año 457. Históricamente está registrado. Históricamente se cumplió, porque también arrancando esa fecha, la profecía de las 70 semanas son exactas. Eso fue lo que descubrió Miller, porque había una profecía de tiempo determinado porque se conocía el comienzo, pero nosotros no conocemos el comienzo de la lluvia tardía, no conocemos la fecha del sellamiento, no conocemos la fecha del fin del tiempo de la gracia, no conocemos la fecha de cuándo va a venir Jesús, no conocemos. Y mejor que no conozcamos. Nos haría mucho mal conocer esa fecha. A nosotros se nos llama a estar velando y orando y dejarle a Dios el resto. A nosotros no se nos llama a saber fechas, a nosotros se nos llama a ser santos en toda nuestra manera de vivir. No sé si, hermano Francisco, habré respondido esa duda que tenías. Después si tú quieres, podemos conversar por privado, ¿no? Tú me mandas algún mensaje sin ningún inconveniente. Estamos para servir. Pero tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos. Muy cuidadosos porque andan muchos espíritus engañadores que se meten a otras almas, ¿sí? Y Satanás los usa para engañarte a ti. Y si tú caes, habrá sido porque no velaste, porque no te fundaste en la palabra segura, en la palabra profética, ¿sí? Y eso tenemos que ser muy conscientes nosotros, que a nosotros se nos da una palabra profética que es muy segura, no se puede equivocar. Y la hermana White confirma vez tras vez, no hay fecha profética que podamos evaluar después de 1844. No la busquemos, no la vamos a encontrar. Vamos a encontrar cosas sí, pero del enemigo de las almas. Él te va a dar una constelación de fechas y profecías. Pero que ahora no, que la ley dominical viene en el año 2025, ¿no? Que el proyecto 2025, que el proyecto... Ya tenemos más de medio año vivido en el año 2025 y no hay ni ley dominical, ni asomo, ni nada. ¿Y estamos esperando la ley dominical? No, nosotros no tenemos que esperar ninguna ley dominical. Tenemos que santificarnos, obedecer a Dios, salir de las ciudades, por ejemplo. No es para cualquiera, es para los que realmente avanzan por fe. Porque una cosa, hermano, una cosa es que tú te quedes en tu casa y estudiando tu Biblia y yendo a la iglesia todos los sábados y cumpliendo con tu cargo y teniendo tu vida consagrada. Y otra cosa que yo te dice, mira, prepárate para lo que viene, pero en la ciudad no vas a poder. Es un semillero de maldad y eso te va a afectar. Tú no eres inmune, nadie es inmune a las ciudades. O tú te sales de ahí o esa ciudad te va a devorar, te va a fagocitar, te va a tragar. Tú tienes que salir. Ah, pero señores, que yo no puedo, no he vendido mi casa. Avanza por fe. Avanza por fe. Y nosotros damos testimonio personal de que hemos avanzado por fe. Amén. Y en la gracia del Señor, hermano, fue la mejor decisión que hemos tomado. Amén. Yo siempre le digo a las personas que me conocen, que haber tomado esta decisión de haber dejado un buen trabajo, haber dejado un buen piso con todas las comodidades en Berlín
7 años viviendo en Alemania y teniendo todas las facilidades para vivir cómodo y sin ningún problema, vinimos a un lugar que nos moríamos de frío. Y sin trabajo. Bueno, acá se trabajó muchísimo, pero yo no tengo salario. Mi esposa tampoco. El hermano tiene apenas su jubilación. Pero 3 años y medio y el Señor nos ha fortalecido y nos ha dado grandes bendiciones. Y esa experiencia, hermano, es nuestra. Yo te puedo contar, pero tú no puedes vivir eso. Tú puedes enterarte. Pero si tú haces tu experiencia con el Señor y haces pacto de fe con el Señor, voy a juntarme caja de cartón, voy a juntar periódicos, voy a empezar a envolver mi vaso, mi olla, mis platos y me voy al campo en el nombre del Señor. Avanza por fe. Ahora que puedes, porque cuando tú quieras hacerlo y veas que se te viene la marea de acontecimientos y no puedes otra cosa que salir corriendo, vamos a ver si todavía puedes hacerlo. Porque la preparación del carácter, de nuestros caracteres, para tener una preparación espiritual y aguantar esa presión de la necesidad, de la persecución y todo lo demás, si no la moldeaste con tiempo, no esperes milagro del Señor. El Señor te dijo, tú lo sabías, hace años que tú sabías y lo dejaste para el final. Tú lo sabías. Ah, pero que yo no pude. Ah, tú no pudiste. ¿Cómo ellos pudieron? ¿Cómo aquellos pudieron? Y cómo los otros también, mira, ellos tienen años. ¿Por qué dice que tú no pudiste? No confiaste en mí. Ellos confiaron, ellos salieron, míralos. ¿Por qué te tengo que tratar a ti de manera diferente a ellos? Ellos avanzaron por fe. Tú no avanzaste por fe. ¿Por qué no quisiste? Ah, pero que yo no pude. No, no pudiste, no. No quisiste. Eso es lo que dice la hermana Huay en eventos de los últimos días, que muchas almas se lamentarán. ¿Por qué? Y porque dejaron para último momento. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y que el Señor nos guarde. Amén. Y que el Señor nos lleve a tomar serias decisiones en nuestra vida. El tiempo avanza. Acá no predicamos fechas. Acá no decimos que la ley dominical viene en el 2025, porque no viene ni en el 2025 ni no viene. Y si viene, el Señor sabe. No estamos por la ley dominical. El Señor nos llama a ser santos y a santificar nuestras vidas. Porque el Señor no va a llenar del Espíritu Santo a quienes saben cuándo viene la ley dominical. Va a llenar de su Santo Espíritu a los que han consagrado su vida al Señor. Amén. Ellos serán llenos del Espíritu Santo. Los que se santificaron. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Que el Señor te llene y colme de grandes bendiciones para poder seguir estudiando este hermoso libro en el transcurso de todas estas semanas en la gracia y en el poder de Dios. Oremos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias por este momento que nos das de poder reflexionar sobre los acontecimientos que vienen a este mundo y también a tu iglesia. Tú has llamado a un grupo, Señor, de hombres y mujeres santos para que tú puedas usarlos para la predicación con fuerza y poder de tu Santo Espíritu. Amén. Esos hombres y mujeres, Señor, habrán tomado decisiones difíciles, pero confiando en ti. Tú no defraudas, Señor. Tú cumples tu palabra. Y nosotros sabemos, Señor, que tú cumples tu palabra. Por eso te rogamos, Padre, que puedas aumentar nuestra fe aún y que nos hagas fuerte para el momento de la crisis. Bendice a cada uno de los presentes y a todos aquellos que escucharán después. Te lo suplicamos y rogamos en el precioso y dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanito, feliz semana para todos. Acá ya es prácticamente, estamos saliendo del sábado. Hermano Francisco, hermana Graciela, hermana Fer, hermano Alexandro, Carlos, y a todos aquellos que nos acompañan y nos acompañarán después en YouTube, les pedimos que nos hagan el todopoderoso like para que el video tenga mayor difusión. Que el Señor les bendiga. Le deseamos a todos una feliz semana, un feliz sábado, aquellos que todavía están en sábado, y una feliz semana en la compañía del Señor. Amén.
Recordemos que el Señor nos ayuda y nos asiste a aquellos que temen su nombre y guardan su palabra. Muchas bendiciones. Maranata, fuerte, fuerte, fuerte abrazo en Cristo. Un fuerte Y abrazo. que el Señor le bendiga grandemente. Estamos siempre en contacto, hermano. Bendiciones. Igualmente, hermanitos, un abrazo. Abrazo. Adiós, Dios hermano. bendiga.